Muy buenas a todas aquellas personas que están escuchando el podcast Historia Política Pública. En el episodio anterior hablamos de Frantz Fanon y de su importancia durante la Guerra Fría como símbolo para las revueltas estudiantiles de los 60, su papel en el conflicto colonial de Argelia y algunos de sus libros más importantes. En este episodio quería tratar de explicar cómo él racionalizaba el uso de violencia para precisamente liberar a los pueblos colonizados de los colonizadores. En su contexto particular es el de Argelia, la guerra de independencia que tuvo lugar entre el 54 y el 62 y que estuvo en plena Guerra Fría. También en esos años hubo grandes países que lograron su independencia. Tenemos el caso de India, el caso de Vietnam o el caso de Cuba. Pensando en países de continentes. Y en África tenemos también Ghana, Nigeria y tantos otros. Para Fanon, la lucha por la emancipación podía ser simbólica, siempre y cuando fuese llevada a cabo adelante por cada persona y con la unión de todos en un país. Y en el que, esto es importante, el líder de los movimientos no tenía ningún mérito especial respecto a los otros, es decir, debía tratarse de un movimiento llevado a cabo por las masas. Y esto era muy importante para conseguir eludir los ideales impuestos por Europa en las colonias y al mismo tiempo crear una conciencia social en la que la sociedad en sí misma fuese la que decidiese llevar a cabo sus políticas de futuro. Un movimiento de liberación de base y pacífico estaba incluido dentro de la teoría de Frantz Fanon. A pesar de que él abogaba por el uso de la violencia para liberarse del yugo colonial, él no descartaba para nada el uso de un movimiento en el que no se derramase sangre. Precisamente él prefería que se llevase a cabo eso siempre y cuando fuera posible. Y aunque Fanon murió en 1961 y no fue testigo de la Revolución de los Claveles de 1974 en Portugal, seguramente él habría pensado este movimiento como un claro ejemplo de esta idea. Es decir, la Revolución del 74 en Portugal fue aquella en la que se derrocó la dictadura fascista que había estado en Portugal durante más de 60 años y en la que no se derramó una gota de sangre, es decir, con el apoyo imprescindible del ejército militar portugués que se había opuesto al gobierno por sus políticas coloniales después de años luchando en Angola, Mozambique o Guinea-Bissau, se habían aliado con el pueblo para derrocar al gobierno y comenzar la transición a una democracia. Pero, habiendo sido testigo de la situación en Argelia, habiendo participado en el Frente de Liberación Nacional, él había llegado a la conclusión de que, debido a la violencia represiva ejercida por los colonos franceses y a la imposibilidad de llegar a un consenso pacífico con ellos, para obtener la independencia, el único medio de unir a los nativos para liberarse era a través del uso de la violencia, como se explica perfectamente en su libro Los Condenados de la Tierra. Estos actos servirían para concienciar y emancipar a los nativos no solo en la lucha física contra los colonizadores, sino también para formar un nuevo modo de pensamiento. Sin embargo, Fanon observó que las élites de las colonias iban inevitablemente a disminuir el potencial de estos movimientos para crear un nuevo sistema dirigido por el pueblo. Según Fanon, estas clases altas, las élites de las colonias, usaban la violencia dialéctica para proclamar la independencia y asegurar el apoyo del pueblo. Pero a la vez eran reformistas sus actitudes, es decir, trataban de usar una retórica muy incendiaria para que el pueblo siguiese sus ideales, pero luego en sus políticas no querían alienar de cierta manera a las élites europeas. Ellos querían expulsar a los colonos del poder para alcanzar ellos mismos los altos cargos y a su vez muchas de estas personas habían estudiado en Europa, por tanto iban a implantar de manera prácticamente inevitable las mismas políticas empleadas por los europeos. En resumen, que muy lejos de crear una sociedad cimentada desde abajo con la opinión del pueblo, iban a perseguir una réplica del modelo europeo en las nuevas sociedades. En consecuencia, si las colonias seguían los ideales europeos de una jerarquía establecida en la que el capitalismo se había convertido en la fuerza hegemónica, un sistema de enriquecimiento que tenía sus raíces en la esclavitud humana, el comercio despiadado y la explotación mundial, la aspiración de Fanon estaba inevitablemente condenada a ser rechazada. Fanon decía en Los Condenados de la Tierra que eran capaces de todo, siempre y cuando no imitasen a Europa. Y ese es uno de los argumentos de peso que se reflejan en su libro, mostrando así el deseo de iniciar una nueva sociedad
sin el uso fundacional de la violencia. Es decir, el uso de la violencia para acabar con la tiranía de los colonizadores, pero a raíz de ahí llevar a cabo una sociedad pacífica en la que la gente tuviera la capacidad de decidir. Sin embargo, y esto lo hemos mencionado antes, como expresó Mireille Fanon Mendes en 2017, que es la hija de Fanon, durante una entrevista con Open Democracy, el colonialismo simplemente ha cambiado de forma. Según ella, la globalización funciona exactamente igual que el sistema colonizador de antaño, ya que se encarga de segregar a las personas, produce un alto nivel de ansiedad social, política y económica, aumenta la desigualdad, no permite elegir un modo alternativo y establece una sociedad en la que la clase, el género y la raza siguen siendo una manera de separar las sociedades. Si Fanon hablaba de una sociedad física dividida en compartimentos, en este nuevo sistema neoliberal, según la hija de Frantz Fanon, estas diferencias siguen siendo desiguales. Toda esta experiencia de Frantz Fanon se debe a que, aparte de haber estado envuelto en el Frente de Liberación Nacional argelino durante la guerra de independencia del país nordafricano, es importante recordar que Fanon era un psiquiatra y psicoanalista de formación y consideraba que la promoción del racismo era clave para el dominio colonial. Los fundamentos de esta psicología de la dominación racial se exponen de manera brillante en su libro Piel negra, máscaras blancas, que mencioné anteriormente y fue publicado en el 52. Este libro muestra la clara influencia de las ideas filosóficas del humanismo en la obra de Fanon, y en particular la importancia del pensamiento existencialista y fenomenológico de filósofos como Jean-Paul Sartre o Maurice Merleau-Ponty. La clave de estos enfoques es la importancia de la experiencia de vida y el significado de las percepciones de las apariencias. La vida cotidiana fomenta el desarrollo de marcos mentales estáticos que en realidad son contingentes y frágiles y pueden cambiarse adoptando diferentes perspectivas de la realidad. Es decir, que una sociedad en la que desde que naces te condicionan a llevar a cabo diferentes actitudes, lo que mencionamos en el capítulo anterior respecto a las historias en las que el hombre blanco es el héroe y el hombre negro es el villano, diferentes películas de los años 30, 40, 50, series de televisión, medios de comunicación, a raíz de todo ese conglomerado de actitudes que llevan a cabo el hecho de manipular a las personas, llevar a cabo un adoctrinamiento que era fundamental para justificar el colonialismo, todo ello junto hizo que se viesen a las personas negras como inferiores. Con respecto al racismo, bajo el colonialismo, la situación de una persona negra está constituida por el marco mental a través del cual la gente blanca le ve, e igualmente la posición dominante del colonizador blanco está determinada por el marco mental a través del cual es visto por la gente negra. Esta teoría lacaniana del espejo, en el que tú eres aquello en lo que te ves reflejado y cómo la figura del otro se constituye a raíz de que tú te sientes observado por otros. Es decir, Frantz Fanon dice: yo soy negro porque me veo en contraste con el hombre blanco. Y también menciona en su libro la idea de la dicotomía de Hegel entre maestro y esclavo, para tratar de establecer una lucha dialéctica siempre presente en la obra del filósofo alemán y que influenció de manera importante a Fanon como marxista, igual que a Karl Marx. Es decir, la raza como categoría basada en el color, en esta idea del otro, es un producto de la experiencia de vida, de una serie de relaciones en la que los individuos se encuentran y en la que se desarrollan marcos mentales que consideran que la identidad racial es fija y determinada o que es natural. Este marco mental representa una visión, la forma en que se mira o inspecciona a la persona negra como si tuviera un carácter determinado por la categoría fija de su color de piel. Y no se la considera como una persona poseedora de agencia y de la capacidad de definirse a sí misma, a los demás. Este libro de Piel negra, máscaras blancas, es cierto que quizá no sea tan estimulante de leer a nivel retórico como Los condenados de la tierra, sin embargo es especialmente interesante para entender cómo Frantz Fanon, a raíz de su propia experiencia vital y de estudios realizados como psicoanalista, llevó a cabo una serie de escritos en los que mostraba la opresión sufrida por la mujer negra y el hombre negro en las distintas colonias, y es completamente recomendable. Y aquí termino el episodio sobre Frantz Fanon. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente episodio.